Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los participantes. Vamos a iniciar lo que es la clase de lo que es la matriz FODA, ¿no? Eh, voy a pedirles por favor que silencien sus micrófonos y al finalizar la clase vamos a dar unos 15 minutos para poder, eh, bueno, indicar si hay alguna pregunta, hay algo que no ha quedado claro para que podamos repetir, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar, como les decía, lo que es la matriz FODA, que es una herramienta para el diagnóstico, tanto interno como externo, para poder aplicarlo en nuestros negocios, en nuestro trabajo, ¿no? Para que nosotros podamos mejorar día a día lo que se está presentando en nuestros medios, ¿no? Em, acá. Aquí voy a empezar primeramente a definir qué es una estrategia, ¿no? Y una estrategia es ese conjunto de acciones planificadas, están adaptadas al entorno tanto para poder lograr, se podría decir, objetivos, ¿no? Tener un objetivo específico que nosotros podemos contar o queremos alcanzar para poder tener esta estrategia, ¿no? Y esta estrategia obviamente va a implicar tomar decisiones y bueno, y ¿qué quiere decir eso? De que si esas decisiones vamos a realizarlo en las cosas que nosotros queremos alcanzarlo, ¿no? Y la estrategia se va a diferenciar de la táctica, que es el paso a paso, se podría decir, o las medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos, ¿no? Y esa estrategia puede ser propia de nosotros, de los humanos, puede ser propia de algunos, podría ser animales, ¿no? En este caso, que podían buscar o aprovechar las oportunidades y evaluar los riesgos, ¿no? ¿Y cómo vamos a descubrir las oportunidades y las amenazas del mercado, ¿no? Y esto a qué nos referimos al análisis externo. Primeramente voy a indicar qué es FODA, ¿no? FODA es lo que nosotros hablamos, la F significa fortalezas, la O significa oportunidades y la D debilidades y la A significa amenazas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a descubrir las oportunidades y las amenazas del mercado, ¿no? Que a esto llamamos análisis externo, ¿no? Entonces, todas esas oportunidades del mercado van a permitir a las empresas que puedan crear, que puedan aplicar ideas, puede ser innovaciones, algo llamativo, algo novedoso podría decir para que nosotros podamos descubrir estas oportunidades en el mercado, ¿no? Estas también nos van a ayudar a mejorar el rendimiento, donde vamos a ir resolviendo mejor los problemas que son existentes en ese medio, ¿no? Y vamos a ofrecer una propuesta de valor más refinada, se podría decir, al mercado, donde va a haber un objetivo y ese objetivo va a ser construir un modelo de negocio más eficiente, ¿no? ¿Y cómo vamos a descubrir las amenazas en el mercado, no? Eh, la amenaza del mercado va a ser un problema o una amenaza o algo que nos va a cortar, se podría decir, para que nosotros podamos alcanzar a lograr el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Y se va a definir como la diferencia entre una
situación real o una situación ideal, ¿no? Donde una amenaza es una situación desfavorable, algo que nosotros no queremos alcanzar, algo que nosotros queremos evitar para esa empresa, ¿no? Y se va a presentar por el movimiento natural del mercado, donde la conducta del consumidor o se va a presentar por una mala imagen o por falta de información al cliente en este caso, ¿no? ¿Y cómo vamos a descubrir nuestras fortalezas? ¿Cómo vamos a descubrir nuestras debilidades, no? Seguimos, bueno, aquí hablamos del análisis interno, que más adelante les voy a ir explicando, ¿no? ¿Cómo vamos a descubrir estas fortalezas y nuestras debilidades? Para determinar qué son las fortalezas y debilidades, primero debemos hacernos algunas preguntas reflexivas, ¿no? Sobre sí mismo, sobre uno mismo, si piensa en las cosas, qué hace, si nosotros hacemos bien, a qué eres bueno, a qué somos buenos, a qué áreas nosotros nos estamos destacando, y esto va a ayudar a identificar las fortalezas, ¿no? Y por otro lado, también debemos eh, considerar las debilidades que nosotros tenemos, ¿no? Que nosotros no podemos alcanzar, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo, ¿no? ¿Y qué hace que algunos negocios tengan éxito y qué hace que otros negocios también puedan fracasar? No, no siempre todos los negocios están satisfechos porque han logrado un éxito, sino también algunos han fracasado, ¿no? Y el éxito del negocio siempre va a depender de varios factores, donde uno de ellos va a ser detectar necesidades importantes, donde se va a desarrollar formas eficaces de satisfacerlas, ¿no? Y esto va a ser muy importante validar esas ideas, esas suposiciones, se podría decir, antes de lanzarse a cualquier empresa, ¿no? Y otro factor va a ser confirmar desde el principio o el inicio del negocio que el producto o varios servicios se podría decir que se ofrece tiene o va a tener eventualmente una base de clientes, pero clientes estables, ¿no? También es importante tener claridad de estos objetivos propuestos que van a poseer un conocimiento profundo de ese negocio, de ese establecimiento en este caso, y se va a poder lograr diferenciar o se va a lograr la diferenciación del producto, del servicio, y además se va a lograr el éxito de ese establecimiento, de ese negocio que se está queriendo lograr el éxito, ¿no? Y va a depender de la mente, y que esto va a hacer que las actividades sean muy, muy llamativas, muy expresivas, ¿no? Para poder tener una visión, ¿no? Y tener una visión y también proyectarse, ¿no? Proyectarse a esa visión o a ese objetivo, ¿no? Y por último, que va a ser necesario identificar y desarrollar los factores que es clave del éxito en una empresa, ¿no? Aquí voy a hablar de lo que es la estrategia. La estrategia que abarca lo que es el propósito de esa organización, ese propósito general que tiene esa organización, ¿no? Y aquí hablamos de que esto es el patrón coherente, que este va a ser el unificador o va a ser el integrativo que va a apoyar la toma de decisiones, ¿no? Donde estos van a ayudar a identificar
y no solamente va a identificar, también va a lograr determinar ese propósito de ese negocio, donde van a tener objetivos, van a tener prioridades que ellos quieren alcanzar para lograr el éxito de ese negocio o el éxito de poder superar ese establecimiento, en este caso de salud, ¿no? Y esto nos va a ayudar a seleccionar los negocios, nos va a ayudar a seleccionar lo que son las actividades en que se va a llevar, ¿no? Va a abarcar esos niveles, tanto funcionales, esos niveles jerárquicos que tiene esa empresa, donde nos va a ayudar a asegurar esa continuidad de ese negocio, donde ellos quieren alcanzar o quieren adaptarse al medio cambiante, al medio que se está presentando, pero siempre logrando el éxito que estos quieren tenerlo, ¿no? Y esa esencia de lograr esas ventajas van a ser competitivas en ese negocio, vuelvo a repetir, para lograr el éxito de este negocio, ¿no? Y estos van a intentar lograr esa ventaja que es sostenible, y esto no solamente va a ser a corto plazo, sino va a ser a largo plazo, donde ellos alcanzan este éxito y obviamente el negocio va funcionando de forma correcta como ellos quieren alcanzarlo, ¿no? Como que ellos han tenido ese propósito, ese objetivo para lograr esas actividades, ese negocio y así tener una ventaja sostenible a largo plazo, ¿no? Y esto, ¿cómo lo van a realizar? Mediante la estrategia, ¿no? Y esa estrategia también va a tener un objetivo, ¿no? Y ese objetivo va a ser que ellos intentan alcanzar o buscan oportunidades que puedan posicionar a esa empresa con una ventaja competitiva. Siempre ellos quieren competir, ¿no? Y esto siempre va a responder a poder corregir todas las debilidades que ellos tengan, van a poder aprovechar esas oportunidades, van a neutralizar todas las amenazas que se está presentando y van a poder explotar las fortalezas para poder alcanzar el éxito que ellos quieren tenerlo, ¿no? Y esto va a crear un valor competitivo para lograr, vuelvo a repetir, el éxito de esa empresa que se quiere alcanzar, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los grupos de esos factores que son centrales para decidir cómo abordar el trabajo, ¿no? Esos grupos de factores van a ser de los factores internos, van a ser esos que tienen origen interno, que son las debilidades, las fortalezas, y los que tienen origen externo, que son las amenazas y las oportunidades, ¿no? Ya las debilidades y las amenazas, que son tanto de origen interno y como de origen externo, estos son también los puntos débiles que tenemos, ¿no? En esas empresas. Y las fortalezas y las oportunidades que también son de origen tanto interno como externo, esos ya son los puntos fuertes, ¿no? Aquí voy a hablar de la planificación estratégica. ¿Cuál va a ser esa misión? La misión va a tener ámbitos. Los ámbitos van a ser de producto, van a ser de ámbitos geográficos, van a ser ámbitos de mercado, ¿no? Donde ellos van a poder identificar que las competencias sean distintivas, ¿no? No siempre van a ser igual que de la otra empresa de su competencia, ¿no? Y eso va a lograr tener un modo de conseguir, pues, un liderazgo competitivo que siempre va a estar alcanzando sobresalir esa empresa frente a otras que están compitiendo, ¿no? El análisis interno es lo referente al desempeño pasado, ¿no? Y a las proyecciones futuras. A eso se refiere el análisis
interno, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vuelvo a repetir, a las debilidades y las fortalezas que se quiere alcanzar, ¿no? Va a identificar esos factores, tanto internos, ¿no? Que pueden ser críticos y que ellos quieren lograr esa ventaja competitiva frente a las otras empresas que ellos están teniendo, ¿no? Y aquí vamos a poder definir que las fortalezas y las debilidades es de carácter de análisis interno. O sea, ¿qué quiere decir? Que es referente a todo el desempeño que nosotros, el desempeño pasado y las proyecciones futuras, ¿no? ¿Qué hemos hecho y qué queremos hacer? ¿Qué proyecciones nosotros tenemos para el futuro, ¿no? A esto se refiere el análisis interno. Y el análisis externo se refiere al desempeño pasado y las proyecciones también futuras, donde va a identificar, pero aquí los factores externos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las amenazas y a las oportunidades. No estamos hablando de FODACA, ¿no? Esto identifica o construye o contribuye al atractivo de la industria, ¿no? Y aquí, ya como les decía, hablamos de esas oportunidades que nosotros tenemos, ¿no? Y esas amenazas que nosotros estamos presentando para poder lograr el éxito que queremos alcanzar, ¿no? Y todo esto se engloba a la formulación de la estrategia. ¿Y qué es la formulación de la estrategia? Es todo el conjunto de programas, pero esos programas que son de carácter general, de acción a lo largo del año, ¿no? Y esta programación se realiza, la programación estratégica, donde se define y se evalúa la programación específica, pero de carácter de accionar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a realizar frente a estas amenazas y estas oportunidades que nosotros tenemos, ¿no? Y el presupuesto y control de gestión, ¿no? Entonces, la misión de la institución es la declaración general respecto del qué hacer. O sea, como les decía al inicio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la institución para poder alcanzar ese objetivo que nosotros queremos llegar? El objetivo es el éxito de la empresa, ¿no? Y que las decisiones estratégicas claves en la definición de la misión van a ser de dos tipos, ¿no? Uno, queremos alcanzar o queremos definir ese alcance de esa institución que va a determinar dónde competir, ¿no? Vuelvo a repetir. Una de las decisiones estratégicas claves en la definición de la misión es definir ese alcance, es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? De la institución que determina dónde competir, ¿no? Y desarrollar esas competencias únicas, pero que estas van a estar asociadas a la institución, lo cual va a determinar nosotros cómo competir, ¿no? Entonces, hablamos de dónde competir y cómo vamos a competir, ¿no? ¿Y cómo vamos a construir esa misión? ¿Qué vamos a ofrecer? Primeramente, vamos a ofrecer una amplia descripción de todas las áreas, ¿no? Y esos beneficios en general, ¿no? ¿Y qué vamos a necesitar para satisfacerlo, ¿no? ¿A quién vamos a satisfacernos, ¿no? Entonces, esto ya implica al realizar una amplia descripción de los mercados donde estamos compitiendo, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a realizar? Eso vamos a poder observar el alcance que nosotros tenemos de la cobertura, pero la cobertura geográfica del negocio que estamos emprendiendo, ¿no? Ya aquí hablamos del diagnóstico FODA. Vuelvo a repetir, ¿qué es FODA? FODA significa las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Aquí, como les indicaba, tenemos las debilidades, bueno, tenemos del de origen interno,
que son las debilidades y las fortalezas, y tenemos de origen externo, que son las amenazas y son las oportunidades, ¿no? Las debilidades y las amenazas, si bien son de origen tanto externo como de origen interno, son los puntos débiles que presenta esa empresa, ¿no? Y los puntos fuertes son las fortalezas y las oportunidades, si bien son también de origen interno y son de origen externo. Aquí voy a proyectar un video para que podamos entender un poquito más lo que es FODA. Hola a todos, sean bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la matriz DOFA. Veremos su concepto, sus características, su importancia como herramienta en la toma de decisiones a nivel estratégico en la organización. También estaremos viendo algunos ejemplos y cómo esta matriz puede ser cruzada con otras matrices para ayudarnos a obtener estrategias a nivel organizacional. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos tener en cuenta acerca de lo que es el DOFA o la matriz DOFA es un instrumento viable para realizar análisis organizacional en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es una alternativa que nos permite tener un análisis profundo acerca de los factores tanto internos como externos que afectan a la organización. Entonces, tenemos que en la matriz DOFA es un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar los factores internos y externos de la empresa. Es una evaluación subjetiva de datos organizados. ¿Cómo así? Porque es subjetiva, porque depende de un momento de tiempo en específico y unas condiciones particulares de la empresa que en otro momento probablemente no se estén dando cuando se vuelvan a hacer, que hayan cambiado para bien o para mal. Nos permite tener un orden lógico, ya que analiza sistemáticamente cada uno de los sectores y componentes que afecta a la organización, lo que nos conlleva al tercer paso, que es comprender, ya que hay un orden lógico luego de ese análisis sistemático, nos permite tener un marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de la empresa o la propuesta de negocio o de la idea que estemos analizando. Por lo tanto, es considerada como una herramienta, ya que nos permite, una vez haber comprendido el marco de referencia, tener una perspectiva general de la situación estratégica de la organización. Y todo esto, ¿cuál es el propósito final? Para la toma de decisiones, ya que estimula a pensar proactivamente en lugar de la típica reacción instintiva, o sea, nos permite ser proactivo en vez de ser reactivo. Es importante tener claro que esta matriz consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de la empresa, así como su evaluación externa, es decir, lo que vamos a ver más adelante, las oportunidades y la amenaza. Y como hemos visto, es una herramienta que puede considerarse fácil de entender y que permite una perspectiva general de situación estratégica de organización en un punto determinado. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué comprende el DOFA? El DOFA comprende un análisis externo y un análisis interno. Provee una idea o un panorama general de toda la organización en conjunto. Pero, ¿qué comprende ese análisis interno y ese análisis externo? Veamos. El análisis interno consiste en saber cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de la organización. Y el análisis externo nos habla acerca de lo que son las oportunidades y lo que son las amenazas, aquellas que pueden llegar a afectar a la empresa. Bien, veamos lo siguiente. Analicemos cada una de ellas. Empecemos por algo interno. Empecemos por las debilidades. Es un factor que hace vulnerable a la organización o simplemente
una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil. Quiere decir que es algo que no se está realizando apropiadamente, no está siendo eficiente una función, una tarea, un proceso en particular, lo que la coloca en una posición de debilidad, no solamente a nivel interno, sino también en relación con otras empresas desde el punto de vista competitivo. Eso es lo que es una debilidad. Ahora, veamos que es una oportunidad que estamos hablando a nivel externo. Constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Son aquellos factores, son aquellos elementos que están allá afuera, que la organización no puede controlar, pero que el solo hecho de que existan o que puedan existir significan una oportunidad de mejora, como dice su nombre, potencial beneficio para la organización si es aprovechado. Veamos lo que son las fortalezas, algo interno. Es alguna función que se está realizando de una manera correcta, como son a las habilidades y las capacidades, por ejemplo, del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que allá arriba hablamos de que era algo que se está haciendo de forma ineficiente, acá es eso que nos puede distinguir en el mercado, es esa capacidad que tenemos a nivel interno que nos hace fuertes, que nos permite poder aprovechar, ya sea, como vamos a ver más adelante, una oportunidad o poder contrarrestar una amenaza. Las fortalezas es lo que distingue a la empresa, lo que sabemos que tenemos bien, lo que sabemos que podemos mostrar al mercado de que somos los mejores en esto, o por lo menos tenemos ciertas áreas o ciertas capacidades lo suficientemente bien constituidas como para poder impulsar proyectos o poder impulsar productos o ideas de organización en el mercado. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son las amenazas, que es algo externo. Representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Quiere decir que tanto las oportunidades como las amenazas son cosas que están fuera del alcance de la organización, en el sentido que no las puede manejar, no las puede controlar, pero que dependiendo cómo las use, puede ser para algo bueno, una oportunidad, o para algo malo, una amenaza. Son aquellos factores que están por fuera del manejo de la organización. Esto quiere decir que una vez que identifiquemos los aspectos fuertes y débiles de una organización, se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros, dependiendo de la situación en particular, como hablábamos al principio, de cómo se encuentra la empresa en ese momento. Mientras que los aspectos considerados fuertes de una organización son, por ejemplo, los activos competitivos, los débiles son los pasivos también competitivos. Lo importante es que sepamos distinguir qué es cada uno de estos cuatro aspectos, y con base en esto, cómo podemos desarrollar, como vamos a ver más adelante, una estrategia que permita sacar la empresa adelante. Ahora, veamos lo siguiente, veamos un ejemplo. ¿Qué tenemos dentro de las fortalezas? Esto es a manera general. No vamos a dar un ejemplo particular de una condición específica de una empresa, sino qué es lo que de pronto debemos colocar en cada uno de estos cuatro aspectos de forma general. Dentro de las fortalezas tenemos las capacidades fundamentales en áreas claves, que seamos reconocidos como líderes en el mercado, que tengamos los recursos financieros adecuados, habilidades para la innovación de productos, algo muy importante a nivel competitivo, una buena imagen de parte de los compradores y de parte de los proveedores también, obviamente, acceso a economías de escalas, propiedad de lo que es la tecnología, o sea, lo que es el manejo del conocimiento, la gestión del conocimiento, y ventajas en costos. Recordemos que esta última es una de las estrategias que nos propone Michael Porter como factor diferencial a nivel estratégico en el mercado. Ahora veamos dentro de las oportunidades, mercados foráneos atractivos, que de pronto parezca un mercado que esté interesado en nuestro producto o servicio, una diversificación en productos relacionados,
expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de los clientes, atender a grupos adicionales de clientes. Esto quiere decir que son grupos que inicialmente no eran nuestro target, pero que eventualmente tienen una relación o tienen el mismo perfil con nuestros clientes actuales, por lo tanto, hay una oportunidad allí. Eliminación de barreras comerciales en el crecimiento más rápido del mercado. Cuando se eliminan barreras comerciales en lo que es en la parte de la exportación y la importación, allí puede haber una oportunidad, un crecimiento más rápido del mercado. El mercado se está expandiendo, está creciendo muy rápidamente en cuanto a la atención de nuestros productos y servicios, por lo tanto, eso es una oportunidad. Y los nuevos segmentos. Ahora veamos acá, por ejemplo, las debilidades. Tenemos que no hay una dirección estratégica clara dentro de la empresa, la tecnología es obsoleta, lo cual puede aumentar los costos, rentabilidad inferior al promedio en cuanto a la competencia, falta de oportunidad y talento gerencial, abundancia de problemas operativos internos, débil imagen en el mercado, débil red de distribución, incapacidad de financiación y costos unitarios generalmente más altos. Estas son características de debilidades, digamos, a nivel general. Y las amenazas, por ejemplo, entrada de competidores foráneos, cuando hay veces que hay tratado, tiene su, digamos, su lado bueno, pero también tiene su amenaza cuando entran otros competidores desde afuera que de pronto manejen un sistema de costos mucho más eficiente que el de nosotros o apliquen estrategias o tengan tecnología mucho más avanzada que la de nosotros. Cuando hay un crecimiento de las ventas de productos sustitutos, cuando hay otros productos que pueden ser que reemplazan nuestro producto, que pueden ser mucho más económicos y asequibles para nuestros clientes, eso es una amenaza. Crecimiento lento en el mercado, cambios adversos en los tipos de cambio y políticas comerciales de los gobiernos. Esto es muy importante. Siempre lo que es el sistema cambiario de un país y las políticas de un país pueden ser o una amenaza o pueden ser una oportunidad dependiendo de las circunstancias. Creciente poder de negociación de los clientes es una de las fuerzas competitivas, así como hablábamos allá de la ventaja de los costos, también nos decía lo mismo Porter, o de los proveedores. Y por último, pero lo más importante, cambio en las necesidades y gustos de los compradores o de nuestros clientes. Este es un ejemplo de lo que es el análisis en DOFA de una empresa en un momento en específico. Ahora, esto es muy importante. Estamos entendiendo, como hablábamos ya, la evaluación, el comprender es una herramienta, toma decisiones, pero ¿para qué nos sirve esta información? Es necesario que una vez identificado todos estos, nos lleve a algo. ¿Y qué es algo? A poder plantear estrategias, a poder tomar decisiones. Entonces, con base en eso, existen 4 tipos de estrategia con base en esta matriz. Tenemos la primera matriz, tenemos la estrategia FO, fortalezas, oportunidades. Aplican a las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Tenemos las estrategias DO, que son las debilidades versus las oportunidades. Entonces, pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Tenemos las estrategias desde el punto de vista FA, que son las fortalezas y las amenazas. Aprovechan la fuerza de la empresa para disminuir o bajar lo que es el impacto de una amenaza externa. Por ejemplo, cuando tenemos un buen capital de financiación, cuando tenemos una excelente economía de escala, eso nos puede ayudar a contrarrestar una amenaza de un mercado foráneo, ya que por nuestra economía de escala podemos bajar los costos y podemos ser competitivos ante esa amenaza que viene. Es un ejemplo. Y por último, la estrategia DA, que son la parte de las debilidades y las amenazas. Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar amenazas en el entorno. Es quizás una de las más difíciles, esta última que hemos presentado, ya que pretende como que luchar por esa supervivencia de la empresa, como que la organización está en momentos muy difíciles y casi siempre en este tipo de estrategias aparecen lo que son las fusiones, eh, la reducción de personal o incluso en casos extremos poder declararse en quiebra
para poder llegar a ciertos acuerdos con los acreedores. Pero bueno, son cosas, digamos, extremas en momentos muy difíciles. Ahora, teniendo en cuenta que estas 4 estrategias, la FO, la DO, la FA y la DA, ahora veamos eso, cómo lo utilizamos con base en la matriz que utilizamos anteriormente. Y se propone esta que tenemos acá. Tenemos lo que son las fortalezas. Entonces, una vez identificadas las fortalezas que hicimos en la matriz anterior, por ejemplo, la fortaleza 1, la 2 y la 3, identificamos las debilidades, la debilidad 1, la debilidad 2, la debilidad 3, lo mismo las oportunidades, la 1, 2, 3, puede ser cualquier número, y las amenazas, la amenaza 1, la 2 y la 3. Una vez que tenemos esas identificadas, entonces cogemos las estrategias que miramos anteriormente para poder mezclar cada uno de estos factores, hacer una propuesta para una estrategia a nivel organizacional. Entonces, por ejemplo, mezclamos la fortaleza 1 con la oportunidad 1 o mezclamos la fortaleza 2 con la oportunidad 2 o 3 y proponemos una estrategia. Lo mismo en cada uno de los otros cuadrantes. Tomamos la fortaleza 1 y la podemos mezclar incluso para contrarrestar las 3 amenazas. Como vimos el ejemplo anteriormente, tenemos un gran músculo financiero, una gran capacidad de financiación, una gran economía de escala. Entonces, ese ingreso de competidores, ese ingreso de pronto de mercados foráneos, podemos contrarrestarlos con una estrategia basándome en esas 3 fortalezas que tengo: la gran capacidad financiera, la financiación, la economía de escala, y eso me permite crear una estrategia para contrarrestar esas 3 amenazas. Lo mismo sucede con las debilidades y las oportunidades. Por ejemplo, una debilidad, hay veces que el personal tiene un bajo nivel de motivación, y las oportunidades que se nos presentan, por ejemplo, existen políticas de cajas de compensación que son agentes externos a la organización, donde nos dan paquetes de beneficios. Entonces podríamos usar esa debilidad, que es la baja motivación que tiene el personal, con una oportunidad que nos da una caja de compensación, y podemos realizar actividades en pro de la familia, de los empleados, en pro del aumento de lo que es el compañerismo, de mejorar el clima organizacional. Entonces, son estrategias que se dan en el momento y en una forma particular de la organización. Muy bien, espero que les haya servido este material que les he preparado. Si te gustó, por favor, da clic en me gusta, suscríbete. Bueno, perfecto. Creo que hasta aquí está claro, ¿no? Vamos a continuar. Y continuamos. El análisis FODA comprende variables, las variables que van a ser, como les he indicado, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y estas tanto van a ser internas, vuelvo a repetir y voy a recalcar siempre hasta el finalizar, para que podamos entender lo que son los que son de origen interno, que son las debilidades y fortalezas, y los de origen externo, que son las amenazas y oportunidades, ¿no? Y esto es posible actuar sobre ellas, como han podido ver en el video, ¿no? Y las externas, que es difícil poder identificarlas, ¿no? Aquí vuelvo a repetir sobre el análisis FODA: internos, externos, ¿no? Son de origen interno, externo. Vuelvo a repetir, de origen interno, las debilidades y fortalezas, y de origen externo son las oportunidades y amenazas. Puntos débiles, debilidades y amenazas; puntos fuertes, fortalezas y oportunidades. No nos olvidemos esto, ¿no? Como aquí les indicaba. Acá, la matriz FODA, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de oportunidades, ¿no? Donde nosotros vamos a poder identificarlo. En las amenazas tenemos una lista grande de las amenazas que está presentando esa empresa, ¿no? En las fortalezas lo mismo,
Las estrategias también, lo que he explicado en el video, pueden ser las fortalezas, oportunidades, esas estrategias, donde se va a usar las fortalezas para tomar ventajas de las oportunidades y poder lograr mejoría para lograr el éxito, ¿no? Y la estrategia da tanto de fortalezas como de las amenazas, se va a usar las fortalezas para evadir amenazas. Y en las debilidades, va a haber una lista obviamente de debilidades y vamos a tener estrategias tanto de las debilidades y de las oportunidades donde se va a superar esas debilidades siempre tomando ventaja de las oportunidades, ¿no? Y en las estrategias de las debilidades y de las amenazas va a haber las mínimas debilidades donde va a evitarse las amenazas, ¿no? Entonces se va a minimizar esas debilidades, ¿no? Acá. En las oportunidades tenemos las fortalezas, que va a ser la zona en la que esa empresa va a lograr explotar a lo máximo, se podría decir, todos los recursos que ellos tienen y van a lograr los mejores beneficios que se quiere alcanzar en estas empresas, ¿no? Y entre las amenazas vamos a tener en esa zona en la que la empresa debe tratar de neutralizar los efectos tanto externos y ellos van a poder transferir esas fortalezas que están teniendo a las áreas de oportunidades, ¿no? Ya en las debilidades es donde la empresa debe invertir recursos, debe invertir tecnología, debe invertir capacitaciones para poder superar las debilidades y poder aprovechar todas esas oportunidades que se están ofreciendo, ¿no? Ya en las amenazas, en la empresa se ve amenazada de donde su existencia y de la que debe salir rápidamente con acciones de mejora o cambio para poder reconvertirse. Y el análisis FODA, vamos a hablar de las fortalezas, que son esas capacidades que son especiales, que cuenta esa organización o esa empresa, donde va a tener una posición privilegiada frente a la competencia, ¿no? Y estas fortalezas van a tener debilidades, van a tener capacidades, ¿no? Donde van a tener recursos que van a poder controlar y estas van a estar relacionadas con las actividades que estas se están desarrollando positivamente, ¿no? Y estas fortalezas van a tener una calidad total, ¿no? Donde van a acudir a la economía, a los recursos humanos, donde van a ofrecer capacitaciones, van a tener una innovación en tecnología, van a tener unos objetivos, una visión, una misión, unas metas, las metas que tienen que estar bien identificadas, bien definidas, cuáles van a ser los objetivos para lograr o poder lograr alcanzar el éxito que se tiene en esta empresa, ¿no? Y los servicios al cliente y también la liquidez, ¿no? Y en las oportunidades van a ser esos factores que sí o sí son positivos, que son explotables, son favorables, ¿no? Donde van a poder descubrir en todo lo que es el entorno donde va a actuar la organización y van a permitir tener esas ventajas competitivas frente a otras empresas, ¿no? Y estas oportunidades siempre se agrupan en categorías. Categorías como ser esos factores, tanto sociales, tanto políticos, tanto factores como factores tecnológicos, factores económicos, factores demográficos, mercados y competencias, ¿no? Y esas oportunidades van a tener nuevos mercados donde va a haber una posibilidad de exportación, va a haber un mercado en crecimiento y en las debilidades van a ser esos factores que van a provocar una
posición desfavorable frente a la competencia y esta va a estar asociada con los recursos que estos carecen, ¿no? Y estas habilidades que no van a poder poseer y estas actividades no se van a poder desarrollar positivamente, no van a poder lograrlo y poder alcanzar el éxito que ellos pretenden tenerlo, ¿no? Y esas debilidades van a estar siempre a la administración y organización, a las operaciones, a otros factores de la organización, a las finanzas, ¿no? Y las debilidades siempre van a tener altos costos de producción, van a tener una alta resistencia al cambio y van a tener un retraso siempre en la atención, ¿no? Donde se va a mostrar también una falta de planeación y todo el recurso humano va a estar no capacitado, ¿no? Entonces, no va a estar apto para poder lograr alcanzar, ¿no? Y va a haber una falta de control interno y su tecnología va a estar obsoleta, ¿no? Las amenazas son todas aquellas situaciones que provienen de todo el entorno que se quiere llegar a alcanzar, ¿no? Y atender incluso contra lo que está en la esencia de la organización, ¿no? Y estas amenazas se van a agrupar también en categorías donde van a desencadenar, por ejemplo, los factores económicos que son los que afectan a estas empresas, el factor político, el factor social, los factores tecnológicos, también los factores demográficos, el mercado y las competencias, donde hay mucha competencia en algunas empresas, ¿no? Y estas amenazas siempre va a ser el ingreso siempre de nuevos competidores al sector, ¿no? Como se ha podido ver en nuestro medio, que es muy común, y los productos sustitutos y el ingreso de productos importados, ¿no? Ya en el proceso de planeación, esto va a ser funcional cuando se van a disminuir esas debilidades, ¿no? Y se va a incrementar las fortalezas y las amenazas van a ser atendidas oportunamente para que puedan aprovecharse estas oportunidades y se pueda alcanzar los objetivos que se quiere alcanzar y las misiones de las organizaciones, ¿no? O de esas organizaciones. Y en el análisis externo, vemos que hay parte, se podría decir, del análisis externo, ¿no? Donde va a haber un entorno general o un macroentorno, hablamos del análisis PEST, hablamos del resumen de datos del sector, que es una parte del análisis externo, y el entorno específico o el microentorno o Porter, que más adelante les voy a ir hablando, ¿no? Y hablamos también de la competencia y de los grupos de interés. Ya las fuerzas de Porter es toda esa intensidad de rivalidad, de esos competidores que se están presentando en la actualidad, ¿no? Y esas amenazas de entrada de nuevos participantes va a ser muy marcada. ¿Por qué? Porque se ha podido ver incluso en nuestro medio que ha habido nuevos participantes, nuevas empresas, nuevos competidores, ¿no? Y esa amenaza de esos productos sustitutos va a ser una amenaza para esa empresa y el poder de negociación también de los proveedores, que también es otra amenaza, ¿no? Y el poder de negociación también, no solamente de los proveedores, sino también de los compradores, ¿no? Y va a haber una rivalidad entre los competidores actuales, ¿no? Donde nos
vamos a preguntar cuántos competidores tengo, ¿no? Esa empresa tiene que preguntarse, tiene que poder lograr alcanzar esa misión, visión, esos objetivos, tiene que tener estrategias para poder mejorar y lograr el éxito que se quiere tener en esa empresa, ¿no? Y cómo se va a intensificar la rivalidad entre esos competidores. Entonces, esas van a ser las preguntas para que ellos puedan, o las interrogantes, para que ellos puedan tomar medidas para poder lograr alcanzar, como les decía, esos objetivos, esa misión, esa visión, poder lograr de que el personal sea capacitado, busquen otras estrategias para poder alcanzar el éxito que se quiere tener en esta empresa, ¿no? Y ya con costos fijos altos o sin costos de salida, estos pues siempre van a ser altos porque van a haber barreras emocionales o barreras gubernamentales, ¿no? Y si se crece la industria, esto va a ir bajando, y si existe una diferenciación entre productos, también baja esa, ese objetivo que se quiere alcanzar del éxito. Y si hay equilibrio entre los competidores, también esto va a bajar, y el costo cambio de los compradores, si es alto, también va a bajar el objetivo que se quiere alcanzar o el éxito que se quiere alcanzar en esta empresa, ¿no? Y ya la amenaza de estos nuevos participantes o estas nuevas empresas que se están mostrando en el medio, también esos productos van a estar estandarizados, donde va a haber poca diferenciación, y si el producto va a ser fácilmente copiable, esto va a ir aumentando, y si se requiere una baja inversión, esto también va a ser algo favorable o desfavorable, donde va a ir aumentando y va a ser una amenaza de estos nuevos participantes, ¿no? Y si hay economías de escala, esto va a bajar la amenaza, y si hay alguna alta intensificación con la marca, o si la institución necesita acceso a la última tecnología, ¿no? Si hay una alta disponibilidad de sustitutos cercanos, esto también aumenta. Y si hay una alta agresividad de los productores de los sustitutos, también esto va a ir aumentando, va a ser una gran amenaza. Y si hay una alta relación del valor precio sustituto, esto va a aumentar, ¿no? Y también esto ya va a disminuir si existe un alto costo en el cambio del comprador, va a ser una amenaza baja, y va a disminuir también una amenaza si el cliente está acostumbrado al producto que se está ofertando de esa empresa, ¿no? Y el poder de negociación de los compradores, ¿no? Va a aumentar, si hay pocos compradores de importancia, si hay muchos sustitutos del producto, y si el comprador se puede integrar hacia atrás, ¿no? Y esto ya va a ir bajando si hay alto costo a cambio de los compradores, y si el producto influye en la calidad de los productos de esos compradores, y si hay posibilidad de integrar hacia adelante, ¿no? Entonces, todo esto va a ir bajando el poder de negociación de los compradores. ¿Cuáles van a ser esos datos importantes? No todas las fuerzas son igualmente importantes, ¿no? Y todos eso hay que tomar muy en cuenta las tendencias futuras, y no todos los factores son igualmente importantes, ni todos están en la lista, ¿no? Y hay que ver que muchas veces es mejor crear alianzas que competir, ¿no? Entonces es mejor aliarse que competir con otras empresas, ¿no? Así para no análisis interno. En el análisis interno, tiene un objetivo principal, ¿no? Donde esto tiene un objetivo de identificar
todas las debilidades y todas las fortalezas de la empresa para poder desarrollar y determinar esa actividad, ¿no? Donde va a establecer características fundamentales de la organización y cómo está la diferenciación respecto a la competencia, ¿no? Y esto va a ir relacionado siempre con la teoría de los recursos, de las capacidades, ¿no? Y esto es, ¿no? Ya en los valores organizacionales, vamos a hablar lo que es la cultura, y en la cultura vamos a hablar del compromiso que tiene esa empresa, de la cooperación que está eh, ofertando, la calidad tanto del producto de esa empresa, la creatividad para poder lograr el éxito que se quiere alcanzar y sobre todo lo que es la ética. Esto ya son los valores organizacionales, ¿no? Esos valores organizacionales donde es muy importante tomarlos en cuenta para poder lograr que esa empresa crezca, ¿no? Empresa crezca y ya frente a la competencia ellos tengan todos estos valores, pero bien marcados para poder lograr, si me permiten el término, competir con estas otras empresas y estas ir teniendo más éxito que las otras, ¿no? Entonces, esas actividades primarias vamos a verlas, por ejemplo, en la logística tanto interna, en las operaciones, la logística externa, vamos a ver en el marketing, en las ventas, que muchas veces hemos escuchado, y la logística interna se va a hablar de lo que es, o se va a referir a lo que es la recepción, la recepción al manejo de los materiales de esa empresa, al inventario, al almacenaje, a la devolución a proveedores, ¿no? Ya en las operaciones, esta es más referente a la transformación de los insumos en el producto, en el servicio final, en la producción, ya sea en el montaje o en el embalado, en el mantenimiento, el control de calidad, que es muy importante en estas empresas, y el reemplazo también de equipos, ¿no? Y la logística externa ya es más diferenciada de la distribución del producto que está terminado, el almacenaje de esos productos, vuelvo a repetir que ya están terminados en su procesamiento, que se haga de la forma correcta, la programación de pedidos, que sea que cumplan con esa programación, con esa entrega de productos, y hablamos también de lo que es el marketing y ventas, ¿no? Que esto más induce a facilitar el proceso de la compra de estos productos que está ofertando estas empresas, el diseño del producto, los canales por los cuales se va a distribuir, la determinación de todos los precios, si van a ser precios altos, van a ser precios bajos, o sea, van a ser precios competitivos, ¿no? Y el apoyo más que todo publicitario, que es muy importante, que cuando una empresa se lanza al mercado, entonces es muy importante este apoyo publicitario para poder conocerlo, para poder identificar, para ver en qué consiste, qué contiene. Entonces vuelvo a repetir, muy importante este apoyo publicitario. Y las cotizaciones que se debe ofertar, que son actividades primarias de la empresa, ¿no? Y la política de descuento y despachos. Ya en el servicio, esto ya es más referente al valor agregado al cliente, ¿no? En las actividades de apoyo habla más que todo de las adquisiciones, ¿no? ¿A qué nos referimos? A la compra de materiales o materia prima, a los
suministros y otros ítems, ¿no? Ya el desarrollo y el uso de tecnologías nos habla más que todo de los conocimientos del experto, de los procedimientos o de los insumos tecnológicos que está empresa, ¿no? Entonces es el desarrollo y uso de tecnología. Y ya el manejo del recurso humano, se habla de la selección del recurso humano, que sea capacitado, que sea idóneo, que sea responsable, que tenga ganas de querer alcanzar objetivos que trabajen eh, con muchas ganas, si me permiten el término, la promoción, la colocación, la evaluación, ya sean recompensas, el desarrollo administrativo, la relación entre empleados, también es muy importante para poder lograr un objetivo o una misión o una visión en esas empresas, ¿no? En esa empresa. Y la la infraestructura de la firma es la gestión general que realiza esa empresa, la planificación, las finanzas, el manejo que es contable, el manejo legal de la empresa, los asuntos de gobierno y sobre todo la gestión de calidad, ¿no? Cómo manejan de forma correcta, si es con calidad, si los productos están bien basados, si están, no sé, se me ocurre, si están bien almacenados, manipulados. Entonces, a todo eso se refiere lo que es la gestión de calidad, ¿no? Ya en las estrategias competitivas genéricas, es todo ese atractivo de esa industria, pero a esto que se refiere al análisis externo, que son las amenazas y oportunidades, y la evaluación de las capacidades competitivas, ¿no? Ya esto ya se refiere al análisis interno, que son las debilidades y las fortalezas, que tienen como objetivo definir esa posición de negocio dentro de la industria, ¿no? Y esto van a poder buscar una ventaja competitiva que se va a poder traducir en un nivel de rentabilidad por sobre el promedio de la industria de esta empresa, ¿no? Y se va a identificar esas estrategias genéricas donde van a poder identificar tres tipos que son las categorías de estrategia para poder alcanzar una ventaja competitiva sostenible, ¿no? Y en esas estrategias vamos a hablar de liderazgo general, en costos, donde va a requerir todo lo que es el funcionamiento, que el funcionamiento sea eficiente, donde haya un bajo costo en la producción y hayan gastos generales, pero el equipo de ventas, la publicidad, o sea, todo lo que les he mencionado anteriormente esté dentro de lo que es el liderazgo general de costos, ¿no? Y muchos clientes estén satisfechos para poder adquirir estos productos que está ofertando esta empresa, y el margen se va a obtener reduciendo siempre el costo, ¿no? El costo que va a ser competitivo frente a otras empresas, ¿no? Y la diferenciación va a existir, donde va a existir una creación de algo que haya sido percibido, se podría decir, a través de lo que es la industria, ¿no? Y ese diseño de producto, de la imagen de la marca, de la tecnología, del servicio al cliente, de la cobertura y entre otros, ¿no? Y el margen se va a obtener siempre aumentando o disminuyendo el precio, ¿no? Y esa diferenciación siempre va a estar enmarcada frente a otras empresas, ¿no? Ya la focalización va a estar concentrada siempre en ese grupo particular de compradores, donde va a haber un segmento del mercado o un ámbito geográfico, ¿no? Donde se va a focalizar
en la diferenciación entre lo que es el liderazgo, pero el liderazgo en costos, ¿no? ¿Cómo vamos a crear ese análisis FODA? ¿Cómo lo vamos a realizar? Aquí voy a mostrarles otro video donde vamos a poder ver cómo se puede realizar un análisis FODA. Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis FODA. Vamos a dividir este video en dos segmentos. En el primero vamos a hablar de cuál es el lugar que ocupa el análisis FODA en la planeación estratégica. Y en la segunda parte vamos a realizar un ejemplo práctico utilizando en Excel. Así que, bueno, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar y entender para qué sirve el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta propia de la administración estratégica y fue creada en la década del 60 en la Universidad de Stanford. El análisis FODA se inscribe dentro del proceso de la planeación estratégica. Entonces, primero la empresa deberá establecer la misión y la visión, luego realizar una auditoría externa a través de las 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, o el análisis PES, y luego hacer una auditoría interna a través de la cadena de valor. Una vez realizadas estas auditorías, se establecerán los objetivos de largo plazo de la organización y en el siguiente paso se deberán generar, evaluar y seleccionar las estrategias. Es acá donde entra en juego el análisis FODA, que debe conciliar las fortalezas y las debilidades de la organización con las amenazas y las oportunidades del mercado, y cuyo objetivo es generar la mayor cantidad posible de alternativas estratégicas, que luego serán evaluadas. Bien, acá tenemos la estructura de la matriz de análisis FODA. Por un lado tenemos los datos que provienen de la auditoría interna a través de la matriz de evaluación de factores internos, la EFI, que serán las fortalezas y las debilidades. Y por otro lado tenemos los datos provenientes de la auditoría externa, matriz de evaluación de factores externos, F, oportunidades y amenazas. En el centro de la matriz se deberán combinar las fortalezas con las oportunidades, debilidades con las oportunidades, luego amenazas con fortalezas y por último las debilidades, las amenazas. Pero vamos a verlo en la práctica. Bien, acá tenemos entonces la matriz FODA. Tenemos que buscar los datos de la auditoría interna en la matriz EFI. En el caso de que no tengas hecha la matriz EFI y la matriz F, te invitamos a ver el video anterior donde explicamos cómo llevarlas a cabo. En nuestro caso, acá la tenemos preparada, entonces vamos a tomar los datos de esta matriz y las vamos a copiar y lo vamos a pegar en la matriz FODA. Oportunidades, vamos a pegar pegado especial como valores. Hacemos lo mismo con las amenazas. Pegado especial, valores. Y luego vamos a la matriz de evaluación de factores internos. Copiamos. Pegamos las fortalezas como valores. Y por último, las debilidades. Lo pegamos como valores. Bien, llega el momento entonces de empezar a generar las estrategias, que es el objetivo de la matriz. En el primer punto vamos a empezar con las estrategias FO. Estas estrategias van a buscar convertir las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades de mercado. En nuestro caso, a modo de ejemplo, vamos a poner una primera estrategia FO, que vamos a poner un número, y vamos a decir que con la fortaleza 1, con la fortaleza 2, la fortaleza 5, combinadas con la oportunidad 1 y la oportunidad 2, se va a desarrollar una estrategia de diversificación de mercados a nivel
regional. Es importante remarcar que en este punto no se están definiendo las estrategias que efectivamente se van a realizar, sino que se está haciendo una generación de ideas, como si fuera una tormenta de ideas, para generar la mayor cantidad de estrategias posibles, combinando en cada caso. Entonces, esto tendremos luego que generar otra, y todas las que sean posibles. En una segunda instancia se van a trabajar las debilidades con las oportunidades. Estas serán las estrategias DO. Y el objetivo de esta estrategia es superar las debilidades que enfrenta la organización. Entonces, vamos a poner debilidad, amenaza 1. Y aquí combinaremos, por ejemplo, la debilidad 5. La debilidad 5 con la debilidad o la oportunidad 5 y vamos a generar un programa de capacitación para docentes en tecnologías de la información. En tercer lugar, abordamos el desarrollo o la generación de estrategias FA, que buscan aprovechar las fortalezas internas para reducir el impacto o evitar las amenazas del entorno. Acá entonces pondremos fortaleza, amenaza 1, y diremos que en este caso se combina la fortaleza 1 con la amenaza 1 y se plantea afianzar la imagen y el posicionamiento de marca con un programa de comunicación institucional para fidelizar la base de clientes actuales. Luego pasamos a la generación de estrategias DA. Estas estrategias representan el mayor desafío, ya que deben convertir debilidades internas en fortalezas y reducir así el impacto de amenazas. Si una organización enfrenta muchas debilidades y amenazas, es una organización que está en un punto muy complicado, de mucha exposición y de mucho riesgo. Se propone combinar la debilidad 1 con la amenaza 1 para establecer convenios de colaboración y o alianzas con empresas globales que puedan aportar los recursos financieros que a este emprendimiento le faltan. Bien, hemos generado entonces así estrategias para combinar debilidades con amenazas. Les recordamos que el objetivo de la matriz es generar la mayor cantidad de líneas de acción posible y de esa manera luego hacer una selección de cuáles son estas estrategias que son prioritarias o que prometen u ofrecen mejores alternativas y vías de desarrollo para alcanzar los objetivos de la organización. Les recordamos que, como siempre, tienen a su disposición la plantilla Excel que hemos usado en el video. Pueden descargarla en aprendizajeactivo.com.ar haciendo clic en la tarjeta que aparece en pantalla o buscando el link en la descripción del video. Espero que les haya gustado y les deseamos que tengan muy buenos días. Hola, bienvenidos en esta oportunidad. Bueno, creo que es una forma de poder elaborar un FODA, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un FODA? Ya tenemos la página para poder realizarlo, es un Excel que se puede descargar de la página que nos está indicando, ¿no? Y aquí hablando de la estrategia FODA, cuando se nos ha explicado claramente en el video, ya para realizar esta estrategia FODA, hablamos de las fortalezas y de las oportunidades, ¿no? Esto se va a basar más que todo en el uso de la fortaleza interna, ¿no? Las fortalezas internas de esa organización y ese propósito siempre va a ser aprovechar las oportunidades externas, ¿no? Donde el tipo de esa estrategia va a ser el que se va a utilizar más, el que va a ser el más recomendado y donde esa organización va a poder partir sus fortalezas, desde sus fortalezas y a través de la
utilización de esas capacidades que son positivas para esa empresa, ¿no? Y se va a aprovechar en el marco para ofrecer los bienes y sus servicios de esa empresa. Ya la estrategia de las debilidades y de las oportunidades, llamadas estrategias DO, va a tener una finalidad de poder mejorar esas debilidades internas, siempre aprovechando las oportunidades externas, donde la organización va a estar en torno a ciertas oportunidades, ¿no? Y esto se va a poder aprovechar de esas debilidades y se va a poder decidir para poder invertir recursos, para poder desarrollar las áreas deficientes y poder aprovechar todas las oportunidades. Ya en la estrategia de fortalezas y amenazas, el objetivo es mejorar esas debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades, pero externas, ¿no? Y esto va a tener el objetivo de disminuir un impacto de esas amenazas, valiéndose siempre de las fortalezas, ¿no? Y en la estrategia de las debilidades y de las amenazas, va a tener un propósito de disminuir todas las amenazas a través de las acciones, esto de carácter defensivo, donde va a estar generalmente un tipo de estrategia que se va a utilizar siempre y cuando la organización se encuentre en una posición donde esté amenazada y donde haya muchas debilidades, y ya aquí la estrategia va a ir dirigida a la sobrevivencia, ¿no? Entonces esto cuando hay mucha amenaza en esa empresa, ¿no? Ya los factores externos tenemos la lista de fortalezas y la lista de debilidades, donde vamos a tener también la lista de oportunidades, donde se van a usar las fortalezas y se van a tomar ventajas, pero de las oportunidades. Y en la lista de las debilidades, pues se va a superar esas debilidades siempre tomando ventaja, pero de las oportunidades. Y en la lista de las amenazas, va a haber una fortaleza, se va a usar una fortaleza para poder evadir estas amenazas, donde se va a minimizar debilidades y se va a poder evitar las amenazas que están presentándose en esta empresa, ¿no? Y la matriz de FODA parece ser ese proceso sencillo, un proceso directo que puede tener, pero está problemas como, por ejemplo, el grado de objetividad, ¿no? Y tener también peligros de grupos de análisis, y esos grupos de análisis van a tener una invulnerabilidad y van a tener, donde van a tener demasiado optimismo, donde van a ignorar sobre todo los signos de peligro que está presentando esta empresa, ¿no? Y va a haber una falsa unanimidad, donde el silencio y la no intervención no van a ser aprobatorios. Y finalmente la pérdida del principio de la racionalidad, donde ellos van a perder esa capacidad analítica y la van a volver irreal, ¿no? Y la conducta estereotipada, donde van a indicar solamente los códigos de silencio, no van a decir nada, y el subjetivismo, donde va a haber situaciones anteriores que pueden ser no verdaderas y pueden causar consecuencias en esta empresa, consecuencias que no sean favorables. Y las opiniones van a ser basadas siempre en hechos reales, donde va a haber una mezcla de otras metodologías, de esos análisis no
compatibles y van a crear escenarios simulados, ¿no? Donde la matriz va a ayudar a analizar esas situaciones actuales o previsibles de hechos concretos y objetivos, ¿no? Y el temor se va a originar por el clima, se va a originar por la cultura, por la cultura de la empresa, donde va a ignorar situaciones que son previsibles, que son visibles, ¿no? En esa empresa. Y la miopía va a ser siempre en el momento de realizar un análisis o una mirada externa, ¿no? Perdón, interna. Y va a mezclar diversas posiciones jerárquicas donde va a poder generar siempre el efecto de la miopía para que haya un nivel jerárquico y hay mayor alejamiento a lo que es la realidad de esa empresa que está presentándose, ¿no? Y va a haber una mezcla, una desproporción de esas personas de mentalidad donde va a ser muy diferente a las de las otras y ese equilibrio de esas partes para poder garantizar va a haber mayor valor agregado, ¿no? Y van a considerar de que el FODA o las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas va a estar siempre en un formato único y van a hacer recetas, ¿no? No van a haber recetas y donde cada situación siempre va a ser diferente, donde no va a existir un formato único de análisis, ¿no? Y la periodicidad del FODA, donde cada cuánto debe hacerse un FODA. Y esto ya es de la empresa, donde ellos tienen que tener claro de que cuántas veces o cada qué tiempo van a realizarlo. Y esto lo van a realizar siempre dependiendo del dominio de esa competitividad, del mercado, de las condiciones políticas o de las variaciones de precios, ¿no? Aquí termino la exposición. Voy a hacer un breve resumen de lo que es el análisis FODA y voy a decir que este análisis FODA se va a utilizar siempre, va a ser una herramienta utilizada en los negocios, en la educación, para poder estudiar estos puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades, las amenazas, siempre en una situación determinada, ¿no? Donde cada empresa van a tener puntos fuertes, puntos débiles, pero ninguna organización va a poder ignorar su entorno, ¿no? Y también vamos a poder analizar las oportunidades, hemos podido ver las amenazas que van a abundar en ese mercado, ¿no? El análisis FODA, como han podido ver en los videos, también es conocida como análisis DAFO, ¿no? Que nos ayuda a conocer constantemente los factores tanto externos, tanto internos, que van a influir mucho en el éxito de una empresa, ¿no? ¿Y qué es ese análisis FODA? Es toda esa técnica que se ha utilizado en esa empresa para poder evaluar el desempeño de la organización en el mercado, ¿no? Y se va a utilizar para poder desarrollar esas estrategias comerciales efectivas y su nombre es sinónimo, se podría decir, de palabras como les he explicado anteriormente, lo que significa que son las fortalezas, que son las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Y ya hoy en día en nuestro medio, este análisis es una fuente confiable en la que las organizaciones se van a apoyar para poder evaluar, para poder organizar, ¿no? Y poder comprender el alcance de esas oportunidades, de esas amenazas mediante el análisis de sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y las fortalezas y esas debilidades
principalmente van a ser útiles para poder hacer un análisis interno de esa organización, para poder mejorar otros factores donde va a ser necesario realizar un trabajo constante en la organización, ¿no? Y sin embargo, las oportunidades y amenazas son externas, ¿no? En términos de competencia, de precios asociados, etcétera, ¿no? Esto va a ser a una organización y que no tiene control sobre los cambios que podría ocurrir los factores externos, ¿no? Y esos elementos que van a comprender el análisis FODA van a ser dos tipos de factores en un negocio, ¿no? Por ejemplo, van a ver esos factores que les he explicado, tanto factores internos, factores externos, que son los que se van a encontrar fuera de la organización y los que van a existir dentro de esta son los internos, ¿no? Y ya las fortalezas ya les he explicado que son que van a representar todos los factores que son positivos de esa organización, que se pueda poder controlar y estos se van a poder analizar dividiendo a la organización, ya sea por elementos, por ejemplo, en ventas, en finanzas, en marketing, como les he explicado, en investigación, en desarrollo y otros elementos estructurales, ¿no? Y las fortalezas van a involucrar la contribución positiva de las partes necesarias en términos de experiencia, de reconocimiento, de formación académica, de habilidades que van a contribuir en el desempeño de una organización, ¿no? Y el factor de análisis también va a incluir aspectos tangibles como el canal de la distribución de los clientes existentes, de las finanzas, de los accesorios, etcétera, ¿no? Y estos factores que se van a agregar valor, se podría decir, a la operación de una organización mediante el análisis interno y a su vez una ventaja competitiva llamada fortalezas, ¿no? Ya en las debilidades que van a ser esos elementos del negocio que aún necesitan una gran cantidad de mejorar y que están afectando a la organización es más de una forma, ¿no? Y en las organizaciones van a existir ciertas áreas de negocio que no pueden, que pueden no funcionar de acuerdo a las expectativas del cliente, y esto puede ser lo que va a provocar fricciones y hace que las organizaciones no logren sus objetivos deseados, ¿no? Y en las oportunidades van a evaluar los elementos atractivos de un mercado, se podría decir, que puede contribuir a que las organizaciones puedan obtener más ganancias, ¿no? Y entre estos van a ser los externos al entorno de una organización, ¿no? Y las amenazas van a indicar aquellos factores que pueden causar que pueden causar daño a las estrategias del mercadotecnia, que estos van a ser existentes en una organización y también pueden eventualmente conducir a pérdidas comerciales, ¿no? Donde una organización puede beneficiarse al involucrar la idea de los riesgos en sus planes de marketing, en las amenazas, que van a ser esos factores que van a crear pérdidas comerciales, ¿no? Y los competidores, los cambios en las políticas gubernamentales, la mala cobertura, la de prensa para los productos, para los servicios, para los eventos, un cambio en el comportamiento del cliente, en los cambios en la dinámica del mercado que pueden hacer que ciertos productos pasen desapercibidos y otros similares, ¿no? Entonces, es muy importante el análisis FODA porque va a llevar a cabo un análisis FODA donde va a reducir significativamente la tasa de fracaso al lanzar un nuevo proyecto, ¿no? A través de esto lo van a hacer de que van a abordar puntos débiles y van a comprender
y van a atender siempre las amenazas. Y ese análisis FODA va a permitir dar un paso atrás para poder evaluar la pertinencia de nuestros objetivos empresariales, tanto a corto, medio y largo plazo, donde el análisis FODA va a ser diferente del estudio del mercado donde va a garantizar la viabilidad económica de un proyecto para asegurar su financiación, por ejemplo, y el estudio del mercado también va a ayudar a determinar cómo vender y a quién vender, y va a poder formar parte de ese análisis FODA, que es un estudio más completo y más global, ¿no? Y este nos va a servir, ¿no?, para que este tipo de diagrama resulte. O sea, resulte y las organizaciones van a realizar un análisis FODA extenso para realizar mejoras internas, para realizar esas evaluaciones de las fortalezas, de las debilidades, de las mejoras internas, ¿no?, que son la evaluación de las oportunidades y evaluación de las amenazas, que se va teniendo en cuenta, sobre todo para poder mejorar el rendimiento como empresa, ¿no? Y este tipo de análisis que se está realizando es más útil cuando se toma lo aprendido y se va a ir aplicando en el mundo real, ¿no? Y este también puede ser útil tanto al principio, como les decía, de un proyecto, o cuando su equipo se va a enfrentar a un obstáculo, por ejemplo, ¿no? Y estas empresas que ya existen van a poder ejecutar este método de análisis estratégico al menos 1 o 2 veces al año, para poder asegurarse de que analizan la forma proactiva, pues se podría decir, a su mercado, y realizar mejoras en diversos aspectos de la organización y poder competir en el mercado, ¿no? Eh, el análisis FODA es utilizado para poder mejorar, alcanzar el éxito, ¿no? Entonces, todo esto va a tener ventajas, va a tener desventajas. Las ventajas, por ejemplo, va a ser que esta herramienta o este análisis que se va a realizar va a ser, va a ser utilizado por muchos empresarios y va a tener beneficios, ¿no? Por ejemplo, elaborar este análisis nos va a permitir tener una representación sintetizada de la estrategia de la empresa, donde vamos a poder tener una mejor visualización del diagnóstico, tanto interno como diagnóstico externo dentro de esa empresa, donde al hacer ese análisis FODA, como empresarios, por ejemplo, se va a poder considerar las debilidades que podrían no haber sido identificadas, tal vez, ¿no?, sin un diagnóstico interno, y vamos a poder ayudar a identificar ciertos factores clave del éxito, ¿no? Ya en las desventajas, para hacer un análisis FODA, no debe realizarse solo, por ejemplo, tiene que realizarse en conjunto, y para poder completarlo se debe utilizar otras herramientas, por ejemplo, el análisis PEST, que es las 5 fuerzas de Porter, que ya les he explicado anteriormente, y el análisis del estudio de mercado, el análisis de las competencias, análisis estratégico, y este análisis FODA o DAFO a veces es subjetivo, donde los factores van a estar identificados y su impacto en la actividad de la empresa se van a percibir de forma personal, ¿no? Y se pueden subestimar una debilidad o una amenaza, y el FODA no es una herramienta adecuada para priorizar el impacto de determinados factores y por lo tanto dar indicaciones sobre las acciones a realizar, ¿no? Y los pasos ya les he explicado cómo se debe realizar. Hay un formato Excel que lo he proyectado en la pantalla, que lo pueden bajar, es de forma gratuita, y ahí poder practicarlo, ¿no? Entonces, esta es un breve resumen. Aquí yo termino la exposición. Si hay tal vez alguna pregunta y algo que quieran que vuelva a repetir, estoy para escucharlos, ¿no?